Muy buenos días, muy bienvenidos a su segmento Consultando al Pastor. Una vez más queremos agradecer a nuestro Señor por darnos la oportunidad de estar con ustedes en este día, dispuestos para responder las preguntas que ustedes nos formulan cada semana. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. Una de las armas más eficaces, más antiguas para conducir a las personas, a las masas, hacia su propia destrucción es la manipulación del lenguaje. En el libro del Génesis capítulo 3 encontramos nosotros una escena donde Satanás se presenta delante de Eva. Dios había creado a Adán y a Eva, los había colocado en el huerto del Edén. Ellos gozaban de una felicidad plena en presencia del Señor, en una estrecha relación con Él y en un ambiente completamente perfecto. Pero Satanás se presentó con la intención oculta de arruinar no solamente a la raza humana, sino todo lo que Dios había creado, todo el universo que Dios había creado. ¿Y cómo Satanás hizo eso? Bueno, usando la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje no es otra cosa que ocultar la intención, falsear la verdad, haciéndole creer a la persona que la intención que tenemos es hacerle bien, cuando en realidad esa intención es destruir a esa persona, arruinar a esa persona. Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Comenzó a falsear la verdad de Dios, comenzó a falsificar la palabra del Señor. Eva lo corrige y le dice: no, eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo todo lo contrario, que podemos comer de todos los árboles excepto de uno. Y entonces él niega la verdad de Dios y le dice: no es verdad que si ustedes comen de ese árbol ustedes van a morir. Dios es un mentiroso. Lo que pasa es que Dios no solamente es un mentiroso, Él también es un egoísta. Él está en contra de la felicidad de ustedes y de su realización personal. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, ustedes se convertirán en dioses como Él. O sea, era la tesis de Satanás. Yo vine para ayudarlos a ustedes. Yo vine para que ustedes entiendan, descubran el potencial que ustedes tienen y que Dios le está ocultando. Obviamente que Eva terminó escuchando la voz de Satanás, creyó esa manipulación, ese lenguaje, esa propaganda de Satanás, y terminó comiendo del árbol, dando a su esposo y arruinando toda la raza humana y toda la creación que Dios había hecho. Otro ejemplo que nosotros podemos presentar aquí, hay muchos ejemplos, pero otro ejemplo que nosotros podemos presentar aquí, por ejemplo, es el materialismo histórico que fue postulado por el pensador alemán Karl Marx, mediante el cual él describía la historia como un proceso en el cual había una lucha de clase. Dos clases estaban enfrentadas, una clase dominante y una clase dominada. La clase dominante era una clase minoritaria y la clase dominada era una clase mayoritaria. Esas dos clases vivían en una continua, en una permanente tensión. Y esa fue la base para él articular un lenguaje propagandístico que terminaría con la implantación de un régimen totalitario en varios países del globo terráqueo. Según Marx, en la antigüedad esas clases estaban representadas en los amos y los esclavos. Durante la Edad Media, la clase dominante era el feudalismo y la clase dominada eran los campesinos. En la Edad Moderna, en la época en la que vivió Marx,
esa lucha se daba entre la burguesía y la clase obrera o el proletariado, como también le llamaba. Marx sostenía que llegaría un día en que esa clase dominada se alzaría con el poder y de esa manera eliminaría la lucha de clase, eliminando también la propiedad privada. Se establecería de ese modo, decía Marx, un gobierno donde no existirían pobres ni ricos, sino que todos los seres humanos vivirían en igualdad de condiciones. Marx nunca vio el cumplimiento de su profecía, pero un hombre cuyo seudónimo era Lenin decidió hacer realidad el pensamiento marxista. En 1919 estalló la Revolución Rusa y de esa manera Rusia se convirtió en el primer estado comunista del mundo. Sin embargo, lejos de eliminar la lucha de clases y establecer un gobierno en el que todos fueran iguales desde el punto de vista político, social, económico, lo cierto es que todo este discurso no fue más que una estrategia propagandística para establecer un régimen totalitario que acabó con los derechos y las libertades de los seres humanos. Alguien describió magistralmente esta manipulación del lenguaje de la siguiente manera. Permítanme leerle esto. El leninismo es un sistema de poder basada en la estrategia de conflicto disfrazada por el simbolismo de un lenguaje de victimización que tiene como fin la creación de cadenas simbólicas de lucha ideológica con el objetivo último de la toma y perpetuación del poder totalitario ejercido por la dirección del partido. Todo esto se articula bajo una gramática ordenadora que permite generar discursos derivados. Así, revolución puede connotar protesta, lucha de clases, reivindicaciones sociales. Guerra se convierte en paz. Y así toda una mecánica de inversión de la realidad es la que el discurso encubre la determinación de la toma del poder bajo cualquier fórmula, incluidas las totalitarias. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo él? Bueno, el leninismo es un sistema de poder basado en la estrategia del conflicto, pero que se disfraza, dice él, por el simbolismo de un lenguaje de victimización. Siempre se presenta a la persona como una víctima. Siempre ese es el propósito, presentar a la persona como una víctima. Estamos defendiendo las libertades y los derechos de las mujeres, las pobres mujeres. Y nosotros veremos eso un poquito más adelante. Las pobres mujeres embarazadas, las pobres mujeres que sufren, las pobres mujeres que mueren por causa del embarazo. Y entonces por eso hay que legalizar el aborto. Pero dice él que tiene como fin la creación de cadenas simbólicas de lucha ideológica con el objetivo último de la toma y perpetuación del poder totalitario ejercido por la dirección del partido. Y todo esto se articula bajo una gramática ordenadora que permite generar discursos derivados. Así, revolución, dicen ellos, puede connotar protesta, lucha de clases, reivindicaciones sociales. La guerra es la paz. Y así toda una mecánica de inversión de la realidad en la que el discurso encubre la determinación de la toma del poder bajo cualquier forma, no importa que sean regímenes totalitarios. De la misma manera, las tres causales que son presentadas en el Congreso Nacional con el objetivo de despenalizar el aborto en nuestro país, a mi juicio, no es más que una manipulación del lenguaje articulada para convencer a la población de que el interés de los proabortistas es defender los derechos y las libertades de las mujeres embarazadas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esta manipulación del lenguaje en las tres causales para despenalizar el aborto? El tiempo no nos va a dar para poder considerar cómo se articula esta manipulación del lenguaje en las tres causales. Pero permítanme, por favor, al menos presentar la primera de estas causales solamente como un ejemplo. ¿Cuáles son estas causales que se presentan para que el aborto
se despenalice en nuestro país y que se han presentado ya en otros países del mundo. Hay dos variables en esta causal en las cuales nosotros podemos ver esa manipulación del lenguaje. Una vez más voy a citar la causal. Cuando el embarazo pone en peligro la vida, ahí está, de la madre, es la primera variable. La segunda es cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madre. La palabra vida y la palabra salud, las dos variables mediante las cuales nosotros podemos ver la manipulación del lenguaje. Veamos la primera. La manipulación de este lenguaje reside en el hecho de que no se requiere de una legislación adicional para proteger la integridad física de las embarazadas en nuestro país, porque existen leyes y protocolos en la República Dominicana que autorizan al profesional de la medicina a preservar la vida tanto de la madre como también del bebé que lleva en su vientre. Hasta donde sabemos, ningún profesional de la medicina ha sido enjuiciado y condenado por el hecho de que frente a un embarazo ectópico donde no había forma, se había ya confirmado, se había demostrado que no había forma de que esa criatura pudiera desarrollarse, pudiera tener un desarrollo normal en ese embarazo, pudiera desarrollarse ese feto. Y eso obviamente ponía en riesgo la salud de la madre, de manera que los médicos tuvieron que determinar, interrumpir ese embarazo. Hasta donde sabemos, ningún médico, ningún profesional de la medicina ha sido enjuiciado y condenado por llevar a cabo esa acción. O que en un momento dado, en el intento de preservar la vida, tanto a la madre como al bebé que lleva en su vientre, el bebé pues perdiera la vida. Ningún médico ha sido condenado por eso, porque, repito, tanto las leyes como los protocolos en la República Dominicana autorizan al profesional de la medicina a preservar la vida tanto de la madre como también del bebé. Además de eso, esa causal o esa variable atenta contra el propio juramento hipocrático que debe regular el ejercicio de los médicos. Este juramento dice lo siguiente: en el momento de ser admitidos entre los miembros de la profesión médica, os comprometéis solemnemente a consagrar vuestra vida al servicio de la humanidad y juráis: 1. Hacer de la salud y de la vida de vuestros enfermos la primera de vuestras preocupaciones. ¿Qué debe hacer el médico? ¿Cuál es la primera preocupación del médico? Bueno, hacer de la salud, de la vida de vuestros enfermos la primera de vuestras preocupaciones. Lo primero por lo que debe preocuparse el médico es por la salud y la vida de los pacientes. 2. Tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Deben tener respeto por la vida humana, pero no a partir de la tercera semana, ni a partir de la 12ª semana, ni a partir de la 24ª semana. No es cuando ya tiene 3 semanas, o cuando tiene 12 semanas, o cuando tiene 9 semanas, o cuando tiene 24 semanas. No, a partir de la concepción. El juramento es bien claro en este sentido. Y de hecho, si nosotros vemos, porque esto es un resumen, si se quiere, y una interpretación de la declaración original aquí, si nosotros vemos la declaración original, dice lo siguiente: a nadie daré, aun cuando me lo pida, fármaco letal alguno, ni haré semejante sugerencia. Sigue diciendo, igualmente, tampoco a ninguna mujer proporcionaré un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte.
Este es el juramento de los médicos. Una persona para ejercer la medicina tiene que hacer este juramento. ¿Y qué es lo que está diciendo? A nadie le daré, aunque me lo pida, un fármaco letal. Ni haré semejante sugerencia, ni siquiera se lo voy a sugerir. Igualmente tampoco a ninguna mujer le voy a proporcionar un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. Otra cosa que contiene el juramento es no utilizar, ni aun bajo amenazas, los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Todas esas leyes que son dictadas precisamente para el beneficio de la humanidad, no deben ser violadas por los médicos, ni siquiera bajo amenaza. Muchas de esas leyes precisamente protegen la vida, como el Pacto de San José de Costa Rica, firmado en 1969 y del que nosotros formamos parte desde 1978. El artículo 1, que habla acerca de la obligación de respetar los derechos, dice lo siguiente en su numeral 1. Los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y en el numeral 2 dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y ahora en el artículo 4, que habla de los derechos de la vida, ellos van a especificar a qué ellos se refieren con el ser humano o con persona. Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, pero no a partir del nacimiento. No dice, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Una persona, un ser humano, no es determinado que es un ser humano en el momento que nace, ni a la tercera semana o novena semana o 12 semanas o 24 semanas, no, en el momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Pero eso no solamente está consagrado en el Pacto de San José, que tiene que ver con los derechos humanos, sino también en el artículo de nuestra Constitución, en el artículo 37 de nuestra Constitución Dominicana. Dice, el derecho a la vida es inviolable. ¿Desde cuándo? Desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Y el artículo 317 del Código Procesal Penal es todavía mucho más amplio en este sentido, y precisamente este es el que se está procurando que se modifique y que se despenalice. Dice el artículo 317 del Código Procesal Penal, el que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión. No puede ser más claro aquí el asunto. Cualquier persona que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de cualquier otro modo cause un aborto a una mujer, a una embarazada, aunque sea con el consentimiento de ella, será castigado con la pena de reclusión. La misma pena se impondrá, sigue diciendo el artículo, a la mujer que causare un aborto o que consintiere en hacer uso de la sustancia que con ese objeto se le indiquen o administren o en someterse a los medios abortivos siempre que el aborto se haya efectuado. O sea, no solamente vamos a castigar a aquellos que provocan el aborto en una persona, no, a la persona que también se hace el aborto. Pero sigue diciendo, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años a las personas que hayan puesto en relación o comunicación
una mujer embarazada con otra persona para que le produzca el aborto siempre que el aborto se haya efectuado, aun cuando no hayan cooperado directamente con el aborto. Así que vamos a condenar todos aquellos que participen en un aborto, todos aquellos que causen un aborto, porque hay personas que en la casa, por ejemplo, preparan un brebaje, preparan para hacer abortar a una persona. Lo vamos a condenar, pero vamos a condenar a la persona que se somete también al aborto. Pero también vamos a condenar a aquel que lo puso en comunicación. Mira, te voy a llevar donde fulano, mira, ve donde fulano, porque esa persona te va a ayudar y te va a practicar el aborto. También a ese que lo puso en comunicación, pero además a los profesionales de la salud, los médicos, cirujanos, sigue diciendo el artículo, los médicos, cirujanos, parteras, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales médicos que, abusando de su profesión, causaren el aborto o cooperen a él, incurrirán en la pena de 5 a 20 años de trabajo público si el aborto se efectuare. Así que no puede ser más claro el artículo. Las leyes están en contra del aborto. Las leyes de nuestro país están en contra del aborto. Otro elemento en el que puede apreciarse la manipulación del lenguaje, la segunda variable en esta causal, es con el término salud. Los proabortistas reclaman que el aborto será despenalizado o debe ser despenalizado cuando el embarazo pone en peligro la salud de la mujer. Eso suena bonito. Eso suena bonito. Y a cualquiera que le diga, mira, es que si pone en riesgo la salud de la mujer, bueno, entonces hay que practicarse el aborto. Y cualquiera que lo escucha dice, pero ¿es verdad? ¿Tiene sentido? Bueno, ya nosotros dijimos que hay leyes y protocolos que rigen eso y que no hay que hacer una ley adicional ni que tiene que despenalizarse el aborto. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de esto es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué es la salud? Bueno, la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora, tomando en cuenta esta definición, la implicación sería que de legalizarse el aborto bajo esta causal, cualquier embarazada podría ir a una clínica, podría ir donde un médico y decirle, mire, yo me quiero practicar un aborto. ¿Y por qué? Bueno, porque si usted supiera que después que estoy embarazada, debido a los cambios que yo he experimentado, cambios hormonales y cambios físicos, eso me ha causado un trauma mental. O sea, eso ha puesto en peligro mi salud mental, mi salud psicológica. Así que yo quiero que usted me practique un aborto. El médico obviamente que no podrá negarse a practicarle el aborto. Porque dice aquí que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. De manera que si una mujer embarazada de legalizarse el aborto bajo esta causal, y de hecho eso está pasando ya en otros países, de legalizarse el aborto bajo esta causal, cualquier mujer puede ir donde un médico puede ir a una clínica abortista y decirle, mire, yo quiero que usted me practique un aborto. ¿Y por qué? Bueno, porque después que yo estoy embarazada, el embarazo no me permite poder participar de ciertas actividades sociales que yo participaba. Por ejemplo, yo me iba con mis amigas a jugar tenis, por ejemplo. O yo me iba con mis amigas a jugar baloncesto. Entonces, ahora el embarazo me está provocando, ha interrumpido que yo participe de ese bienestar social. O sea, ha puesto en peligro mi bienestar social. Entonces, yo quiero que usted me practique un aborto. El médico va a tener que practicárselo, obviamente, porque eso es lo que dice. El bienestar, la vida y la salud de las embarazadas. Como pueden ver, todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no es ni la libertad ni los derechos de las mujeres lo que se está promoviendo. No es eso. Eso no es lo que está detrás de la legalización del aborto. Lo que está detrás de la legalización del aborto es una agenda globalista que procura, supranacional, que procura reducir la población a través de una
propaganda, a través de una campaña de muerte, de asesinato, porque eso es lo que es un aborto, es un asesinato. Y eso es lo que está detrás de la legalización del aborto. Desde que el aborto se legalizó en 1920, se hizo legal en el primer país, el primer estado que lo legalizó. Y es interesante porque el primer estado que lo legalizó fue precisamente la Unión Soviética de Lenin en 1920. Desde su legalización hasta la fecha se han producido más de 1.400 millones de abortos. Ese es el equivalente de la población china, que es la población más grande del mundo. 1.400 millones de niños, de bebés, han sido asesinados en el vientre de su madre. Desde 1973 hasta la fecha, en Estados Unidos solamente se han practicado más de 60 millones de abortos. Eso es más de los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los 20 millones de judíos que murieron en los campos de concentración en la Alemania nazi. En el 2019 se asesinaron más de 42 millones de niños por medio del aborto. Esto es una cultura de muerte, una agenda globalista que procura la reducción de la población, y eso lo hace a través del aborto. Pero por el otro lado, lo que se esconde también detrás de la legalización del aborto es un negocio muy jugoso para los profesionales de la salud, para los médicos que procuran la legalización del aborto, un negocio para las clínicas abortistas, un negocio para las farmacéuticas, un negocio para los laboratorios. Es un negocio para los grupos, un grupo de personas que recibe dinero precisamente para promover en los países que se legalice la práctica del aborto. Yo no estoy diciendo que todo el que hace eso es porque recibe dinero, pero hay grupos e instituciones que reciben dinero para eso. Así que esto es un negocio, porque aún muchas clínicas abortistas toman los restos del feto para luego venderlo. Y lo venden precisamente como restos humanos, porque eso es lo que son, para experimento. De manera que es todo un negocio lo que hay detrás de esto. Y esa es la realidad. A fin de cuentas, no es la libertad, no es los derechos de las mujeres como se presenta lo que está detrás de la legalización del aborto. Espero que hayamos podido responder, al menos en parte, esta pregunta que han formulado. Y la semana siguiente nosotros trataremos una segunda parte con esta pregunta. No olviden dejar sus comentarios y formular sus preguntas para nosotros, con la ayuda del Señor, responderla. Que Dios le bendiga.